que va a regular un montón de órganos que ustedes van a ver luego en UTI 5 y en UTI 6, y es parte del encéfalo, está ubicado dentro del sistema nervioso central, y es la parte del encéfalo que controla a todos estos órganos que están dispersos por todo el cuerpo. ¿Bien? La demás parte del encéfalo son los núcleos grises, que brevemente los vamos a nombrar, pero no vamos a entrar en su estructura y su función porque excede a los conocimientos del curso. Luego de esta clase, tienen una actividad en el campo para poder realizar, que la idea es que dividirnos en grupitos, en cuartos, como dice el Zoom, y que trabaje luego poner en común la información. ¿Bien? La biografía de la clase de hoy la van a poner en contacto de cualquiera de los libros que ustedes ya vienen utilizando, ya los conocen. En cualquiera de ellos está bastante completa, no hay eh, grandes diferencias. Esta hipófisis, si bien pertenece al sistema nervioso central, también pertenece al sistema endocrino. Vamos a ver que la hipófisis tiene un doble desarrollo embrionario para poder comprender su anatomía y su fisiología. Tenemos que entonces comprender este doble desarrollo embrionario que se origina de dos lugares diferentes dentro del sistema nervioso y dentro del sistema digestivo, que posteriormente van a formar al sistema endocrino. El sistema endocrino cumple muchísimas funciones, está compuesto por muchísimos órganos y tenemos algunos órganos que están dispersos en el cuerpo, como el sistema neuroendocrino difuso, que los van a ahondar en la siguiente UTIs. ¿Bien? Este sistema endocrino básicamente lo que hace es producir y secretar hormonas, como su gran función, y estas hormonas trabajan en diferentes órganos y sectores que generan efectos vinculados a las hormonas. Este sistema endocrino, por lo tanto la hipófisis, sus células se agrupan en cúmulos, cordones o folículos. ¿Bien? En la hipófisis vamos a observar que están acumulados las células están agrupadas en cúmulos y está rodeado de una gran numerosidad de capilares. Ustedes todavía no vieron capilares, porque es algo que van a ver más en la UTI 4, pero sepan que cualquier órgano endocrino tiene una gran cantidad de capilares porque las hormonas que liberan tienen que llegar a la sangre para luego llegar a el resto del cuerpo. ¿Bien? Esta hipófisis se apoya en la base del cráneo, en el sector de la silla turca, está comunicada directamente con el hipotálamo a través de un infundíbulo, y este hipotálamo junto con el tálamo, el fornix, el núcleo caudado, forman parte de lo que es el diencéfalo. Esta estrecha comunicación de la hipófisis con el hipotálamo es sumamente importante desde el punto de vista funcional. Por lo tanto, existe un estrecho vínculo donde se forma el eje hipotálamo hipoficiario. Esta hipófisis está directamente conectada anatómica y funcionalmente con el hipotálamo, y este hipotálamo va a ser el centro regulador de la hipófisis. Tenemos a la hipófisis como gran glándula maestra del cuerpo humano que regula, como pueden ver aquí, un montón de órganos. ¿Bien? Pero a su vez, esta hipófisis es regulada por el hipotálamo, como vamos a ver más adelante. Este hipotálamo, que pertenece al diencéfalo y contiene, obvio, que grupos neuronales, porque estamos hablando que, nos olvidemos, estamos viendo el sistema nervioso central. Entonces, este hipotálamo contiene una gran cantidad de neuronas. Varios tipos de neuronas, histoquímicas, sinápticas, desarrolladoras, filogenéticas, etcétera, que cumplen diferentes funciones y que emiten axones hacia
la hipófisis. Estos axones que emite las neuronas hipotalámicas hacia la hipófisis, en su gran mayoría son amielínicos, no contienen mielina. Aquí tenemos una imagen de encéfalo, donde podemos ver la neocorteza, la arquicorteza aquí en el arquicerebelo, la parte del arquicórtex, o sea, el nombre ahora, arquicerebelo, no sé el nombre. Los núcleos griselados, el tercer ventrículo, ya lo habrán visto, tercer ventrículo, ventrículos laterales, núcleo tálamo, el núcleo caudado. Más hacia abajo, ya comenzando con lo que sería el acueducto de Silvio, tenemos al hipotálamo y más hacia abajo al hipófisis. Esta relación hipotálamo-hipófisis funciona como un sistema de retroalimentación. Ya hemos dicho que la hipófisis regulaba un montón de órganos, por ejemplo la tiroides. La hipófisis va a secretar una hormona que va a activar a la glándula tiroides, pero alguien le va a decir a la hipófisis que secrete la hormona que estimula la glándula tiroides, y ese va a ser el hipotálamo. Entonces el hipotálamo libera una hormona, o una señal sináptica, dependiendo del caso, que la hipófisis le dice regula una hormona que regule la tiroides. La hipófisis lo hace, libera una hormona, y la tiroides produce una hormona que regula un órgano, una función celular, lo que sea. Esto se llama retroalimentación positiva. O sea, es como que cada órgano se está alimentando a sí mismo y se van estimulando en forma de cadena. Ahora, en este ejemplo, la tiroides, acá puede ser cualquier otro ejemplo, puede ser suprarrenal, puede ser prolactina, cualquier ejemplo que quieran, la tiroides. Esta tiroides va a producir T4. Entonces, el producto final de producción de la glándula diana va a inhibir tanto a la hipófisis como al hipotálamo. De esta forma, se establece un sistema de retroalimentación negativa, en el cual el propio producto de secreción de la glándula diana inhibe a la hipófisis y al hipotálamo. Acá en la clase hay alguien que sea, o que conozca a alguien que sea hipotiroideo o hipotiroidea. Bueno, supongamos que conocemos a alguien que toma T4 y que tiene disminución de la hormona de T4 en sangre. Esa disminución de la hormona de T4 en sangre puede ser por varios motivos. Motivo número uno, glándula tiroides no está funcionando. La hipófisis la estimula, glándula tiroides no funciona. Es una opción. Segunda opción, la hipófisis no funciona. La glándula tiroides está pleno, la hipófisis no libera su hormona de secreción, por algún motivo, no estimula la glándula tiroides, no hay T4. Tercera opción, el hipotálamo no estimula la hipófisis. Hipófisis y tiroides andan perfectos, hipotálamo no funciona bien. Entonces establecemos, por ejemplo, patología tiroidea, el hipotiroidismo primario, secundario o terciario. Siendo el primario la disfunción de la glándula tiroides el más frecuente, y siendo el terciario la disfunción del hipotálamo el menos frecuente. Entonces, conociendo estos sistemas, uno puede, por ejemplo, clasificar las enfermedades. ¿Qué es lo que sucede? La persona que no tiene T4 en sangre, por algún motivo, la T4 va a estar baja. Entonces nadie va a inhibir a estos órganos. Van a funcionar a pleno. Y esto puede traer problemas graves. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos la hormona, que a todo provoca, la hormona aumenta sangre y comienza a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo y hace que el sistema nervioso central esté más calmado, por así decirlo. Entonces, esta relación sistema nervioso central, sistema endocrino, se establece debido a que la hipófisis presenta dos orígenes embriológicos. Por un lado, se origina
del ectodermo, formando un tubo del neuroectodermo que vendría a ser lo que es la hipófisis nerviosa o el lóbulo posterior. Y por otro lado, de la orofaringe primitiva, de la bolsa de Rathke, se establece la adenohipófisis que forma parte del tejido glandular. Estos dos sectores del órgano se fusionan entre sí para dar origen a la hipófisis, tal cual la conocemos. Debido a esto, a que tiene un origen ectodérmico y un origen endodérmico, es que la hipófisis tiene dos tipos de tejido, un tejido nervioso y un tejido glandular. Y por supuesto que está estrechamente conectado con el sistema nervioso central a través del infundíbulo donde pasan las fibras del hipotálamo, debido a que tienen dos orígenes embriológicos diferentes, pero están fusionados. Obviamente esto daría para hablar, hay toda una clase destinada a cómo se desarrolla la hipófisis, pero excede el curso de ustedes, entonces no lo vamos a ver porque ustedes lamentablemente en el curso no ven, en las UTIs no ven embriología. Pero brevemente, para poder comprender la anatomía de la hipófisis, tenemos que comprender el desarrollo embriológico y por qué es que tiene dos sectores diferentes, porque provienen de tejidos y sectores diferentes del cuerpo. Anatómicamente, a esta hipófisis se la puede dividir en dos: lóbulo anterior y lóbulo posterior. El lóbulo anterior pertenece a la adenohipófisis y el lóbulo posterior pertenece a la neurohipófisis. Lo mismo estamos viendo acá, lo estamos viendo acá, pero esto es una imagen real, esto es un sketch. El lóbulo anterior o adenohipófisis presenta tres sectores: una par distal, acá podemos ver el mismo esquema, una par distal, una parte intermedia y una par tuberalis. El lóbulo posterior o neurohipófisis presenta un infundíbulo y una pars nerviosa. En el lóbulo anterior o adenohipófisis, la parte distal es el sector más voluminoso de la hipófisis, mientras que la parte intermedia es el sitio de conexión, si quieren, entre la adeno y la neurohipófisis, y la parte tuberalis es quien rodea el infundíbulo, que es el sector de la neurohipófisis por el cual se conecta la hipófisis con el hipotálamo. En este infundíbulo se encuentran los axones amilímicos de las neuronas del hipotálamo. Y la parte nerviosa va a contener las terminales axónicas de este hipotálamo, de estas neuronas hipotalámicas. Esta conexión, sistema nervioso central, hipófisis, es tan importante y a su vez la hipófisis como órgano regulador maestro de otros órganos es tan importante que presenta una doble irrigación. Está compuesta por una arteria hipofisial superior y una arteria hipofisial inferior. Esto colabora con que nunca le falte sangre a la hipófisis. La arteria hipofisial inferior, perdón, va a venir las carótidas, mientras que la superior va a venir el polígono de Willis, todos elementos que se han visto en la UTI2. Por lo tanto, de esta forma se garantiza que por dos grandes irrigaciones neuronales o encefálicas llegue sangre a la hipófisis, por arriba y por abajo. Y a su vez, entre el hipotálamo y la hipófisis existen plexos de comunicación arteriovenosos que se denominan sistemas porta. Ustedes tal vez habrán visto a un sistema porta, que es el sistema hepático portal, que tiene la vena porta, que comunica un lecho digestivo con un lecho glandular, como es el hígado. Cuando hay una anatomía, según hablaron de ello, que la porta proviene de todo el sistema intestinal digestivo y comunica con el hígado, que es una glándula. Eso es un sistema porta, comunicación arteriovenosa de dos órganos diferentes o dos sistemas diferentes. Acá estamos viendo lo mismo, una comunicación arteriovenosa entre dos sistemas diferentes, uno glandular y otro nervioso. Entonces se establece el sistema porta hipotálamo hipofisiario que comunica estrechamente al hipotálamo con la hipófisis. Si miramos un poco un esquema, acá estamos viendo el esquema de la irrigación, pero si miramos qué es lo que sucede dentro de la hipófisis, vamos a ver que tenemos el hipotálamo con los grupos de neuronas que tienen sus axones que descienden por el infundíbulo
y llegan hasta la parte nerviosa de la neurohipófisis, donde está su porción terminal axonal. Mientras que si miramos la de hipófisis, podemos observar que en la parte distal abundan los cúmulos de células. Y esto básicamente es lo que vamos a ver en la estructura de cada uno de estos órganos. Acá vamos a ver cúmulos de células y acá vamos a ver terminales axónicas. Esta hipófisis, que es lo que vamos a visualizar, como todo órgano, presenta un estroma y un parénquima. El estroma está compuesto de tejido conjuntivo denso, tejido conjuntivo reticular y colágeno. Estoy intentando acordarme, ¿ustedes no vimos todavía tejidos conjuntivos? No, la semana que viene. Está, ok. Va, la semana que viene. Julio. Ok. Cuando veamos tejido conjuntivo le va a quedar mucho más claro. Esta hipófisis está recubierta por una cápsula, tejido conjuntivo. En su interior tiene tejido conjuntivo reticular y colágeno. Y vamos a encontrar un tipo de células, que son las células folículo estrelladas, que tienen función de sostén. Estas células que pueden ver aquí, que se llaman folículos estrellados porque están dentro de los folículos celulares y tienen forma de estrella, no se suelen colorear con las tinciones habituales. Esta tinción está utilizando inmunohistoquímica, pueden ver que se utiliza una proteína nexina y nestina para evidenciar estas células. Y aparte de ser células de sostén, o sea, no tienen función hormonal, sino que son células de sostén, transmiten señales y comunican el lóbulo anterior con el lóbulo posterior y tienen función inmunitaria al presentar función fagocítica. Estas células foliculoestrelladas se encuentran en todos los sectores de la hipófisis, no solamente en la de la hipófisis o en la neurohipófisis, sino que se encuentra en toda la hipófisis, en todos los sectores de la hipófisis. Desde el punto de vista parenquimatoso, es decir, la parte funcional del órgano, a la hipófisis la podemos dividir, como ya dijimos, en dos: neurohipófisis y adenopófisis. A la adenopófisis le encontramos tres sectores y a la neurohipófisis le encontramos dos sectores. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos sectores, comenzando por la parte distal de esta adenopófisis. La parte distal sería este sector más voluminoso que aparece aquí. La flecha roja señala la cápsula, la flecha azul señala la parte intermedia, y acá encontramos a la neurohipófisis. Esta parte distal contiene células organizadas en cúmulos. Como pueden ver acá, están agrupaditas en cúmulos. Y por supuesto que están rodeadas de capilares, como marcan las flechas azules. Encontramos células que se colorean y células que no se colorean. Esas células que se colorean se denominan acidófilas y son rosaditas, o basófilas y son violetas. Y las que no se colorean, como marca la punta de flecha, son células cromófogas que no se colorean. ¿Por qué cromófogas? Cromo viene de color, fobo viene de fobia, entonces fobia de color, no se colorea. Y las que se colorean, que eran las basófilas y las acidófilas, se denominan cromófilas. Cromocolor, filoafinidad. Recordemos que dentro de las cromófogas vamos a encontrar a las células folículo estrelladas, que ya dijimos anteriormente que no se colorean. Ahora, estas células acidófilas y basófilas se denominan así porque se colorean con una tinción de hematoxina y eosina. Pero, a su vez, podemos colorear a estas células con otras tinciones para evidenciar qué tipo de células son. Si utilizamos la tinción de Paz, que evidencia glucoproteínas, vamos a observar que dentro de las cromófilas
Las acidófilas son paz negativa, es decir, no se colorean con paz, y las basófilas sí se colorean con paz. ¿Qué quiere decir esto? Que las células paz positivas contienen glucoproteínas en su interior y las células paz negativas no contienen glucoproteínas. Por lo tanto, las células basófilas en su interior tienen glucoproteínas. Otra coloración que se puede usar en la hipófisis es el ASAN, donde las células acidófilas, por su carácter más ácido, se van a observar rojas y las células basófilas se van a observar más azules. Por supuesto que las células cromóforas se siguen sin colorear sin importar la tensión, es algo que se mantiene. Entonces acá claramente pueden observar, perdón que no dije acá, tenemos células paz positivas y células paz negativas y células que no se colorean. Eso lo veo en el núcleo. Aquí tenemos células rojas y células azules y células que no se colorean. Otra tensión que se puede utilizar es la tensión de Orange G, donde las acidófilas van a ser Orange G positivas y las basófilas van a ser Orange G negativas. Por lo tanto, combinando estas tensiones, uno puede saber qué tipo de células estamos observando. ¿Por qué? Porque en la hipófisis, si bien es adecuado decir células acidófilas, basófilas, nosotros habíamos dicho que la hipófisis se encargaba de secretar una gran cantidad de hormonas. Ahora, con solamente acidófila y basófila no sabemos cómo estas hormonas, qué tipo de hormonas secretan estas células, no tenemos ni idea. Entonces debemos de combinar estas correlaciones para poder establecer los diferentes tipos celulares. Porque dentro de la hipófisis encontramos varios tipos celulares. Dentro de las células acidófilas encontramos a las lactotropas y las somatotropas. Las lactotropas son células que secretan prolactina, que por supuesto estimulan la glándula mamaria para la producción de lactancia. Y las células somatotrofas secretan la hormona de crecimiento que estimula los huesos, los músculos, etc. Entonces uno cuando mira estas células acidófilas que se colorean claramente rosadito, uno puede decir, bueno, esta célula seguro es acidófila, no tengo ni idea si es lactotrofa o somatotrofa. No lo puedo saber. Lo mismo si miro con paz. Las células paz negativas claramente van a ser lactotrofas o somatotrofas, pero no puedo saber cuáles son. Si miro con ASAN, las células rojas lo mismo, y si miro con orange, las células orange positivas, lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder diferenciar cuál de estas células acidófilas es una lactotrofa o una somatotrofa? Tengo que utilizar una opción inmunohistoquímica, donde yo marco, por ejemplo, antígeno contra la prolactina, entonces se me van a colorear solamente las células lactotrofas. O donde marco antígeno contra la hormona de crecimiento y se me van a colorear solamente las células que tienen hormona de crecimiento. La otra opción es mirar estas células en microscopía electrónica. Cuando uno mira estas células en microscopía electrónica, va a ver que, dado que secretan hormonas, contienen gránulos de secreción. Y estos gránulos de secreción se almacenan dentro de la célula como vesículas. Las células somatotrofas van a tener
gránulos abundantes y esféricos. Mientras que las células lactótrofas van a tener escasos gránulos esféricos y una gran cantidad de retículo endoplásmico liso. Esto se debe a que la prolactina es una hormona que contiene, de hecho, es como un corticoide, contiene muchos lípidos, entonces la célula necesita de lípidos para poder formar esta hormona y almacenarla, y los lípidos se forman en el retículo endoplásmico liso. En el rugoso hacía proteínas, el liso hace lípidos. Ustedes no profundizaron en el liso en la última, porque está fuera del programa. Entonces, podemos diferenciar qué tipo celular son, si son lactotrofas o somatótrofas, siempre y cuando miremos las células con inmunohistoquímica o con microscopía electrónica de transmisión. Si lo miramos con microscopía óptica, con diferentes tipos de tinciones, solamente podemos diferenciar si son acidófilas, negativas, rojas, etc. Lo mismo sucede con las basófilas. Las basófilas son células positivas que se colorean con azul y tenemos tres tipos de basófilas. Las corticotropas, que secretan la propia melanocortina, que se divide en dos y forma la adrenocorticotropina y la hormona estimulante de melanocitos. Luego tenemos la gonadotropa, que secreta la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y por último tenemos la tirotropa, que secreta la hormona estimulante de la tiroides. Estas hormonas van a ser clave luego en UTI6 y en UTI5. Obviamente, con HIE podemos diferenciar claramente las células basófilas, lo mismo con PAS, lo mismo con el ASAN o con el ORANG, pero para saber si las basófilas son corticotropas o gonadotropas o tirotropas, tenemos que utilizar inmunohistoquímica o mirar la gaseosa microscopía electrónica. Las tirotropas presentan glándulos pequeños y esféricos, como pueden ver acá, y las gonadotropas presentan pequeños glándulos esféricos con abundante retículo endoplásmico liso de nuevo. ¿Por qué? Porque tienen lípidos. ¿Bien? Entonces uno puede diferenciar las células con microscopía electrónica o puede diferenciar las células con microscopía electrónica. Con las tinciones de rutina solamente puede diferenciar a células basófilas, células acidófilas y células cromófilas. Diferentes tipos de tinciones donde se evidencian diferentes tipos de células basófilas, cromóforas, etc. Estas células cromóforas dijimos que eran folículos estrelladas, pero también pueden corresponder a células lactotropas, células que durante la lactancia se van a llenar de glándulas de secreción para la prolactina, se van a liberar para aumentar o estimular a esta glándula mamaria y se van a vaciar de contenido. Al vaciarse de contenido, no se van a colorear y van a quedar como células cromóforas. Acá en esta tablita que aparece en el libro van a poder encontrar las principales características y diferencias entre cada una de las células que venimos comentando. Entonces describimos las principales células y características estructurales de la adenohipófisis. Vamos a ver ahora qué pasa, acá está la adenohipófisis, vamos a ver ahora qué pasa con la pars intermedia, que era este sector que unía a la neurohipófisis con la adenohipófisis. En este sitio de unión vamos a encontrar abundantes células basófilas, escasas células cromóforas y unos quistes con coloides que están vestidos de células que pertenecen al tipo celular de las folículos estrelladas. Este coloide no tiene ninguna función, sino que es un vestigio de las bolsas de Rathke. Por lo tanto, a estos quistes se los denomina
quiste de Radke, como pueden ver señalado con la flecha. ¿Se acuerdan que teníamos que la hipófisis en general se formaba del neuroectodermo y la bolsa faríngea, específicamente del quiste de Radke? Eso genera una alteración histológica en el sitio de unión y se observan estos vestigios de estos quistes de Radke como vesículas, no son, no sé la palabra, congregaciones epiteliales cúbicos simples con coloide en su interior. Este coloide no tiene ninguna función particular. Este coloide es producto de secreción de estas células folículos estrelladas y no cumple ninguna función. Acá tenemos más ejemplos de estos folículos. Y a mayor aumento, podemos ver bien este epitelio simple cúbico con coloide en su interior, que obviamente se colorea con las diferentes incisiones. Entonces, en la parte intermedia vamos a encontrar a estos quistes de Radke como estructura fundamental que nos permite diferenciar qué sector de la hipófisis estamos visualizando. Dentro de la hipófisis, por último, vamos a encontrar y vamos a describir a la pars tuberalis, que era este sector que comunicaba al hipotálamo con la neurohipófisis. En este sector que rodea el infundíbulo, la pars tuberalis, vamos a encontrar una abundante vascularización. Vamos a ver un montón de vasos sanguíneos, como señala con la flecha, y muchísimas células basófilas. Como pueden ver acá, con cúmulos, y vasos sanguíneos, por supuesto, pero cúmulos de células basófilas. Recordemos que estas células basófilas eran las gonadotropas, las tirotropas y las corticotropas. Entonces vimos los principales componentes de la hipófisis: lóbulo anterior, la hipófisis, par distal, pars intermedia y pars tuberalis. Vamos entonces a meternos al análisis de la neurohipófisis, que tiene un origen embriológico completamente diferente a la ADN hipófisis. Pregunta, ¿de ADN hipófisis alguna consulta? Sí, yo tengo una pregunta que creo que es sentido Sí. común, pero igual por las dudas. Em, Como las acidófilas se hipertrofian, por eso en mujeres multíparas la hipófisis es más grande, ¿no? Sí, no, está bien, respecto al razonamiento, es por eso, no es solamente por eso. En las mujeres múltiples la hipófisis es más grande porque se aumenta la función de las lactotrofas y eso genera que la hipófisis demande mayor cantidad de nutrientes y oxígeno, por lo cual el sistema aporta hipofisio se ingurgita, entonces hace que la hipófisis sea más grande. Durante el embarazo la hipófisis crece de tamaño. De hecho, hay una patología, que ahora no me acuerdo el nombre específico de quién la descubrió, pero es que crece tanto la glándula, la vascularización de la glándula tiroides que no se acompaña, perdón, crece tanto la glándula en el embarazo que no se acompaña de un crecimiento de la vascularización y cuando crece mucho tejido y poco vaso, el tejido empieza a sufrir isquemia. Entonces existen embarazadas en infarto de hipófisis, que es sumamente fatal, ¿no? Porque no se liberan las hormonas del embarazo, como la LH y la FSH, y no se libera la prolactina. Entonces, está bien lo que tú decís, que en el embarazo y en las mujeres multíparas, la hipófisis es más grande porque se activa toda la parte de las Bien. lactotrofas. Pero no Y solamente después, por eso. otra preguntita. Mm. Las lactotrofas se ven cromóforas exclusivamente durante la lactancia, o sea, es un periodo Sí, temporal o, por ejemplo, una mujer que ya no lacte más. ¿Ahí también se ven cromóforas o ahí se ven acidófilas? No. O sea, ¿me explico? recordemos que, sí, recordemos que todos nosotros secretamos
prolactina, hombres y mujeres en ausencia o presencia de embarazo. El tema es que hay embarazo en mayor cantidad. Entonces, podés encontrar cromófobas hipoficiarias, que son células lactotrofas, en un adulto, hombre o mujer, fuera del embarazo, pero seguramente vas a encontrar mucha más de una mujer embarazada. Nosotros, los hombres también secretamos prolactina, en baja cantidad, pero también tenemos. Pero sí, siempre que tú veas una cromófoba, siempre no. Cuando veas una cromófoba, puede corresponder a una eh, célula lactotrofa que vació su contenido y seguramente sea una lactotrofa si lo ves en una embarazada. Claro, Santi. Sí, muchas gracias. Bien. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir con este comentario del embarazo. ¿Qué pasa con la neurohipófisis? Porque también interviene en el embarazo. La neurohipófisis no es una glándula, sino que es un sitio de almacenamiento de neurosecreción. Está muy vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos, y como buen tejido nervioso tiene glía. Glía especializada que se denomina pituicitos. No tenemos somas neuronales, pero tenemos los axones de los somas neuronales. Y entre esos axones que se pueden ver aquí, encontramos núcleos celulares que son pituicitos, un tipo de glía especializada. Ahora, estos axones que estamos viendo aquí en la neurohipófisis provienen de neuronas que están ubicadas en el hipotálamo. Y dijimos que la paz nerviosa es un sitio de almacenamiento. Entonces, los neurotransmisores que utiliza la neurohipófisis están almacenados en unos cúmulos denominados cuerpos de Herring, como aparecen aquí señalados con la flecha. Son cúmulos que con HIE se colorean en forma de eosinófila homogénea y en su interior contienen la hormona antidiurética y oxitocina. Oxitocina, la hormona de la felicidad, que aumenta específicamente en el embarazo para producir, por ejemplo, el parto, la contracción del músculo liso uterino. Entonces, también la neurohipófisis en el parto, como comentaba Santiago, se ve afectada no solamente la adenohipófisis, porque también aumenta su producción de oxitocina, durante el parto particularmente y en todo el embarazo. Esta oxitocina y hormona antidiurética, esto explica por qué las embarazadas retienen líquido, porque está aumentada la hipófisis y aumenta la neurohipófisis y aumenta la secreción de hormona antidiurética, entonces no hay diuresis, entonces la embarazada retiene líquido. Estas hormonas están almacenadas en estos cuerpos de Hebring en los telodendrones. Tenemos un cuerpo de Hebring con mayor definición, acá codiado con eh, orange, que estas hormonas están almacenadas en los telodendrones. ¿Qué son los telodendrones? Tenemos a nuestra neurona, que está ubicada en el hipotálamo, que emite su axón, pasa por el infundíbulo y llega hasta la neurohipófisis. Esta terminal axónica de la neurona presenta dilataciones axónicas, donde se acumulan estos neurotransmisores que son oxitocina y ADH, y se observan como los cuerpos de Hebring. Estos neurotransmisores son liberados cuando llega una sinapsis química, cambia potencial de membrana. Fíjense, acá está pasando todo, ustedes ya saben, ¿no? Transporta enterógrado, canales de sodio de potasio, ingresa el calcio, y liberan estos neurotransmisores, pero en lugar de ser a otra neurona, lo libera el tejido sanguíneo. Entonces es como si fuera una sinapsis neurosanguínea. La estoy inventando, ¿no? Pero para que lo comprendan. Los cuerpos de Hebring, que son estos almacenamientos de vesículas, se pueden visualizar en microscopía electrónica, que podemos ver un núcleo de una célula endotelial, un núcleo de un pituicito, vaso sanguíneo, célula endotelial, y estos telodendrones
que contiene una gran cantidad de vesículas en su interior, donde tenemos a la oxitocina y al ADH. ¿Se entendió entonces neurohipófisis? Me contestan es porque o murieron, o supongo que sí. ¿Se entendió? ¿Se Acá entendió? en este cuadro, que lo vamos a retomar, sí, en UTI 6 tal vez, pero lo tendrían que retomar en UTI 5, con quien lo vean, tenemos a la hipófisis anterior y posterior las hormonas que secreta cada una de estas sectores glandulares. Ustedes lo que tienen que pensar es qué hormona secreta qué célula, perdón, qué célula secreta qué hormona, dónde actúa la hormona, en qué órgano y qué función tiene. Esto es como que engloba la función de estas hormonas y esta glándula hipofisial. ¿Dudas, preguntas de hipófisis? Sí, tengo una pregunta. Sí. La neurohipófisis solo secreta ADH y oxitocina, ¿no? Sí. ¿Y las otras que son automáticas? ¿Que las secreciones son automáticas? ¿O cómo se secretan? Aquellas, para las otras, ¿quiénes? Las otras hormonas que no son ADH ni oxitocina. Las que están en la adeno hipófisis, Sí, la ACTH, la FSH. ¿A qué me decís que son automáticas? sí, si hay hay alguna comunicación que le diga que se secrete o si la secreción es em, todo el tiempo. Bien, me estás haciendo dos preguntas diferentes. La primera es, si mirás acá el cuadrito, el hipotálamo habíamos dicho que regula la secreción glandular. Entonces, que la hipófisis, tanto posterior como anterior, adeno hipófisis, neurohipófisis, secreta hormonas, va a estar regulado por el hipotálamo. Va a ser el hipotálamo quien le va a decir a la hipófisis que libere sus hormonas. Eso es lo primero. Lo segundo, la secreción de ambas glándulas es regulada, no es constitutiva. La secreción constitutiva quiere decir que siempre está secretando glándulas sin ningún tipo de estímulo. O sea, estoy pensando en un ejemplo, por ejemplo, la glándula sebácea de la piel tiene una secreción constitutiva. Siempre secreta sebo. No precisa una, o sea, la glándula produce sebo, se llena, lo libera. Y así va. La glándula sudorípara lo mismo. Se llena de agua, lo libera. Se llena de agua, lo libera. Y así va. Estas glándulas, estas células, se pueden llenar de hormonas y no liberar nada. Dependen del estímulo del hipotálamo. ¿Entendió, Valentín, un poco mejor? Sí, y en el hipotálamo, ahí sí, hay como neuronas que están comunicando para la secreción, Exacto, ¿no? son neuronas que están en el hipotálamo que liberan su contenido al tejido sanguíneo, como lo hace la neurohipófisis, pero que no, o sea, se liberan su contenido al tejido sanguíneo, o sea, la sangre, y no a la neurohipófisis. Las hormonas, la TRH, por ejemplo, que estimula la secreción de TSH por parte de la hipófisis, que es el ejemplo que hemos visto al inicio de la clase, esa TRH es liberada por neuronas que están en el hipotálamo, pero es liberada la sangre. O sea, uno no puede sacar sangre a un paciente y medir la hormona estimulante de eh, células quitotropas, porque las hormonas las células del hipotálamo liberan la hormona a la sangre. Al igual que sucede con las neuronas que están en la neurohipófisis, donde la ADH y la oxitocina son liberadas directamente de la sangre. Entonces, las hormonas que estimulan a la hipófisis, a la adenohipófisis, quedan, son producidas por neuronas del hipotálamo y son liberadas a la sangre. Y cuando llegan por la sangre, por el sistema porta, por eso es clave el sistema porta,
Porque el sistema porta lo que hace es que cuando estas hormonas son liberadas en el hipotálamo, en lugar de tener que viajar hasta el corazón y luego por la aorta para la carótida, llegan directamente por a través del sistema porta. Porta hipoficiario, ¿no? No sé qué es un porta hepático. ¿Se entendió, vale? Sí, sí, gracias. Bien. Ahora la idea es que se tomen hasta las 10 para descansar, tomar agua, y arman los cuartos, cuando son 45, y armar 7 cuartos, para que trabajen en grupitos, hasta las 10:45. 45 minutos para hacer la tarea que tienen ya colgada en el campo. ¿Ah? Si quieren pueden entrar a los cuartos ahora y luego se toman estos 7 minutos para descansar. 10:45 nos reunimos de nuevo y yo voy a estar pasando por los cuartos a ver si precisan algo. Obviamente si tienen alguna duda y yo no pasé por el cuarto aún, me llaman, me pueden llamar. Bien, voy a hacer los cuartos de pantalla para ir a ver viendo que fueron completando. En la primera parte de la tarea nos marcaba una imagen y nos pedía describir el órgano, la forma de la célula que está señalada, la coloración de la célula y el posible producto de secreción de la célula. Esta imagen que aparece acá, ¿qué pusieron ustedes? ¿Qué órgano es? Ladrino. ¿Cómo te diste cuenta que era la hipófisis? Y Porque por la hay de somas. claro. No. ¿Por qué, perdón? Santi, Yo me di Santi. cuenta porque hay somas principalmente y en la neuro no hay, hay axones. O hay menos somas, hay axones. Soma hace referencia al cuerpo neuronal. En la hipófisis no hay neuronas, por lo tanto no puede haber somas. Tal vez lo que están viendo aquí son células. Eso, ¿verdad? Sí, no es soma, es célula. Claro. Acuérdense, nosotros tenemos células. Victoria, decime. Que yo también me di cuenta porque el citoplasma es liso y en el otro es rugoso. Bien, ¿cómo te diste cuenta que algo es liso y algo es rugoso en una imagen? Porque tú mostraste una imagen que decía que la neuro era tipo más como, no lo tenía liso el citoplasma, era más como todo, como si tuviera todo como cuarteado. Bien. Eh, Algunas cositas, Victoria. Dudo que haya usado la palabra cuarteada. Y segundo, liso y rugoso hacen referencia a cuando uno siente algo, uno toca algo. Acá estamos en imagen en 2 dimensiones. Lo que puede ser liso y Ah, bueno, rugoso pero tú me en las entiendes, creo. células. Claro, sí, sí, pero tengo que enseñarles cómo hablar adecuadamente para poder comunicarse adecuadamente. Yo no entiendo qué quiere decir liso, qué quiere decir en este caso cuarteado o rugoso en esta imagen. Yo no me voy a dar cuenta qué es lo que quieres describir. Lo que sí puedes decir liso rugoso es el retículo, que se denomina liso rugoso, liso porque la membrana plasmática del retículo es sin ningún tipo de rugosidad, porque no tiene los ribosomas, mientras que el rugoso tiene los ribosomas y por eso lo hace nombre. Acá obviamente no estamos viendo ultraestructura celular, sino que estamos viendo células. Entonces tampoco podríamos ver liso y rugoso. Por lo tanto, no es adecuado decir que esto es una hipófisis porque es liso o rugoso, porque no se visualiza eso. Tampoco es adecuado decir que es una hipófisis porque hay somas. Lo que sí es adecuado decir es que es una hipófisis porque observamos cúmulos de células que se colorean y que no se colorean, y dentro de las que se colorean tenemos células acidófilas y células basófilas. Entonces nos damos cuenta que es una adenohipófisis porque presenta cúmulos celulares. Esta imagen que está acá, ya les adelanto, pero para que comparen, que esta es una neurohipófisis. Entonces no presenta cúmulos de células. Lo que presenta son axones, dilataciones axónicas, a las cuales le llamamos cuerpos de Herring, y pituicitos.
Entonces, esto nos damos cuenta que es adenohipófisis porque presenta cúmulos de células. Recuerden que en la adenohipófisis las células están distribuidas en cúmulos y se colorean o no se colorean. En cuanto a la coloración, esta célula que está acá, ¿qué dirían que es? Coloración que pusieron. Hematoxina y eosina. Bien, esa es la distinción utilizada, pero esta célula, ¿cómo se colorea? Eosinófila. Perfecto, es una célula acidófila. Bien, perfecto. La forma de la célula es redondeada, entonces tenemos una célula eosinófila o acidófila en la adenohipófisis. ¿Cuáles pueden ser los productos de secreción de las células acidófilas en la adenohipófisis? Prolactina, OGH. Perfecto, prolactina o hormona de crecimiento. Entonces, un posible producto de secreción de esta célula puede ser prolactina, el producto de prolactina o hormona de crecimiento. Nosotros no podemos saber qué tipo de célula. Yo no sé si es una célula lactotrofa o una célula somatotrofa. No tengo forma de saberlo. Pero sí sé que es acidófila y que puede secretar una de esas dos hormonas. Esta célula que aparece aquí señalada, ¿qué célula es? ¿Qué Basófila. coloración tiene? Una célula basófila. Perfecto. Célula redondeada de citoplasma intensamente basófilo. ¿Qué secreta esta célula? ¿Cuáles son sus posibles productos de secreción? Si nos repasa las células basófilas, los posibles productos de secreción son FSH, LH, TSH POMC también, ¿no? y la ACTH, la cortina que se incide en adenocorticotropina, ACTH y hormona folicular, estimulante de melanocitos, la MSH. ¿Bien? Y esta flecha que está acá está marcando una célula cromófoba que no se colorea. Las células cromófobas podían ser de dos tipos. ¿Cuáles eran esos dos tipos que podían ser las células que no se coloreaban? De folículo estrelladas. Las folículos estrelladas Y y las las que había comentado. lactotropas mientras segregan, ¿no? Ahí va. Y las lactotrofas, una vez que ya secretaran todos sus productos de secreción. Perfecto. Estoy de acuerdo con ustedes. Muy bien. La siguiente imagen claramente pertenece a la neurohipófisis, por lo que dijimos recién, que no observo grandes cúmulos de células, sino que observo núcleos celulares que se corresponden a los pituicitos, axones, como marca esta flecha, y Cuerpo de cuerpos de Herring. Herring, que eran las dilataciones axónicas de las células que están en el hipotálamo. Estos cuerpos de Herring, ¿qué contienen en su interior? Que ustedes ya saben. Y neurotransmisores. ¿Cuáles? Oxitocina y Y ADH, la hormona ADH, eso. antidiurética. Bien. Está bien que digan neurotransmisores, pero el término específico serían neurosecreciones, porque estos neurotransmisores no contactan a otra neurona, sino que van a la sangre. Entonces son neurosecreciones, pero no está mal considerado tampoco como neurotransmisor. ¿Bien? Entonces, una vez que hicieron esto, marcaron las células, pusieron los nombres, producto de secreción, la forma del órgano, y se va a la tablita. Acá en la tablita nos pide hacer el proceso inverso. Nos da los tipos celulares y nos pide las coloraciones. Que estos hicieron ya el ejercicio anterior, sale solo. Por ejemplo, la somatotrofa. ¿Qué coloración tienen? Acidófila. Acidófilas, perfecto. ¿Cuáles son las otras acidófilas? Las lactotropas. Perfecto. Y Las las dos monotropas, ¿qué son son? basófilas. Basófilas. Las otras tres son esto se va a tirar. Las otras tres son basófilas, perfecto. Esto lo sacan con el ejercicio anterior, brillante. ¿Cuál es el producto de secreción?
de estas células acidófilas somatotrópas? GH. Hormona de crecimiento, GH es Growing Hormone, hormona de crecimiento, lactotrofa, prolactina, las gonadotropas, LH y FSH. FSH, que es hormona leutinizante o Leuthinic Hormone, y folículo estimulante hormone o hormona estimulante de folículos. Esto es más para ovario, lo van a ver en UTI6. Las corticotropas, que era la La melanocortina, POM. que se Sí. hacía en dos partes, que era la hormona estimulante, la adrenocorticohormona y la hormona estimulante de melanocitos. Los melanocitos son quienes nos dan color. Ustedes cuando toman playa ahí en el este y se broncean, se debe a esta hormona. Y las tirotropas secretan hormona estimulante de la tiroides, TSH. Si ustedes sacan esto, automáticamente sacan esto. Acá, hormona estimulante de la tiroides, ¿cuál sería el órgano diana? La tiroides. Y la tiroides. Sí. Acá, a ver, vamos a empezar desde acá. Las somatotropas, ¿qué pondrían? Huesos. Perfecto, huesos, músculo, esqueleto. Perfecto. Todo lo que venga al crecimiento. La prolactina, ustedes ya lo sabieron, y me dirían que es glándula mamaria, pues ya lo hablamos. Y esta que está acá, Gónadas. gónadas, perfecto, no solamente el ovario, como yo mencioné recién, sino que las gónadas en general, también a nivel masculino. La LH es quien estimula la secreción de testosterona y la FSH es quien estimula la espermatogénesis. Y esta que está acá, la POM, Las la glándulas promina- suprarrenales son. ¿y qué más? Corteza adrenal. Mm, ¿No? Y la glándula suprarrenal, ¿y qué más? Y la piel. Le acabo de decir que la hormona mm, estimulante melanocitos es quien nos claro. brinda el bronceado, pero también como órgano diana la piel. Entonces acá de esta forma les queda el cuadrito armado con la coloración de la célula, en qué órgano actúan, cuál es el producto de secreción y qué tipo de célula es. Y por último tenemos dos preguntas para completar. ¿Cuál es la principal función de la neurohipófisis que pusieron? Almacenar y liberar la ADH y oxitocina. Eso fue lo que puse. Perfecto. Almacenar como primero y luego liberación de oxitocina y ADH. Brillante.